Dios te bendiga, amada iglesia, amado hermano, amada hermana, la gracia y la paz del Señor con cada uno de nosotros en medio de esta programación especial de los miércoles, donde estaremos estudiando en esta hermosa oportunidad el libro de Tito. Continuamos, ¿verdad?, compartiendo esa hermosa enseñanza del libro de Tito y damos la gloria y la honra al Señor, ¿verdad?, por esta oportunidad. Eh, Tuvimos este fin de semana un tiempo de vacación, así que agradecemos al Señor por ese tiempo precioso que pudimos pasar, eh, renovándonos, fortaleciéndonos en el Señor y esperando, ¿verdad?, que el Señor también derramara una bendición fresca y nueva sobre la iglesia. Agradecemos a nuestro hermano Ángel Luis Torres, agradecemos al pastor William Vázquez Natal, que tuvieron, ¿verdad?, durante este fin de semana ahí esa tarea hermosa de poder compartir mensaje, la oración, y yo sé que pues fue un tiempo de bendición. Estuve ahí viendo parte del mensaje, estuve allí pues observando las devociones, la música, la alabanza, y vimos la iglesia y nos gozamos con lo que el Señor está haciendo en medio de nosotros. La obra es del Señor y nosotros pues nos gozamos en Él, en su presencia y en su bendición. Queremos hacerles saber, amados hermanos, amadas hermanas, que este estudio bíblico está siendo presentado de una manera grabada, así que sí puede escribirnos, sí puede enviarnos mensajes, pero evidentemente los veremos luego. Tenemos precisamente la noche de hoy una reunión con las iglesias bautistas de Puerto Rico, y por eso hemos sacado este espacio y este tiempo grabado para que usted pueda pues refrescarse y tener ese tiempo nuevo con el Señor, pero al mismo tiempo pues yo poder cumplir con la denominación en medio de esa reunión. Así que en esta noche vamos a estar continuando viendo algunos detalles del libro de Tito, la carta del apóstol Pablo a Tito, y queremos pues compartir este estudio del capítulo número 2. Vamos a mencionar algunos aspectos del capítulo 1, vamos a recapitular, vamos a verlos, y luego vamos a entrar al capítulo número 2 con un poco más de detalle. Lo vamos a estar leyendo. Así que oramos al Señor y le pedimos al Señor que derrame una poderosa y una fresca unción, una bendición fresca sobre cada uno de nosotros, mis amados y mis amadas, que en este tiempo que ha sido arduo, que ha sido duro, que hemos enfrentado diferentes desafíos, yo tengo que testificar de la grandeza, del cuidado y de la presencia del Señor en medio de nuestra vida. Así que oramos al Señor. Padre, de manera especial, yo te doy gracias por la bendición de poder compartir en esta noche a través de estos medios un estudio bíblico y también, Señor amado, tu palabra. Te pedimos que podamos, Señor, ministrar al pueblo, que podamos, Señor amado Padre, ser un canal de bendición, Señor amado, a todo aquel y a toda aquella que lo necesita. Si hay alguno que está en esta noche, Señor amado Padre, recibiendo esta enseñanza y necesita la intervención tuya, fortalécele, bendícele, derrama una fresca unción sobre su cabeza, que sea fortalecido en el poder tuyo. Y te pedimos, Señor, que nunca falte tu bendición sobre nuestra vida. Dirígenos, Señor, en todo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria sea el nombre del Señor. Vamos a estar hablando un poco de la carta del apóstol Pablo a Tito. Y mire, mi amado hermano, mi amada hermana, la carta del apóstol Pablo a Tito. Y esta foto que hemos puesto es una foto de, ¿verdad? Una edificación que hizo el hombre para evitar algún tipo de, ¿verdad?, muro de contención del agua, principalmente del área de Las Vegas, entre Las Vegas y esa área en el desierto. Es una represa, la represa Hoover, conocida, muy conocida, una edificación humana tremenda, en donde retiene el agua y retiene todo ese elemento que pudiera ser mortal para los que se encuentran luego de esa represa. Y el apóstol Pablo, en la carta a Tito, está levantando un muro de contención, está provocando, está desarrollando un ambiente de cuidado para la iglesia
en medio, ¿verdad?, de lo que ellos experimentarían como comunidad de fe en una iglesia que ha sido levantada en Creta. Realmente son diferentes congregaciones, diferentes lugares, puntos de predicación en el cual el hermano Tito está siendo puesto como líder. Y el apóstol Pablo pues está evitando que muchas influencias afecten a la iglesia. Así que interesante, ¿verdad? Ese muro de contención o esa represa. Las epístolas pastorales, mis amados y mis amadas, se clasifican como epístolas escritas por el apóstol Pablo, principalmente a Timoteo y a Tito. Son dos líderes que el apóstol Pablo ha discipulado, que él ha desarrollado y que él como líder y apóstol ha estado pues poniendo en unos lugares para el desarrollo de la iglesia. Está nutriendo a la iglesia, está cuidando a la iglesia, está salvaguardando la iglesia y está poniendo estos líderes. Y en las cartas o las epístolas pastorales son precisamente ese cuidado, esas herramientas que el apóstol Pablo le está dando al liderato y a estos líderes para que puedan ejecutar una tarea responsable y bien hecha dentro de la iglesia. El propósito principal era darle instrucciones a estos colaboradores, ¿verdad?, que se estiman que eran pastores jóvenes, que eran líderes jóvenes, de cómo desarrollar la comunidad de fe. Así que en la carta del apóstol Pablo a Tito vamos a estar viendo esta tónica, esta intención del apóstol Pablo, ¿verdad?, sobre la iglesia, ese cuidado que el apóstol tiene sobre la iglesia y está utilizando de una manera especial a estos líderes. La iglesia, el desarrollo de la iglesia se veía afectado por dos problemas principales. El primer problema que enfrentaba la iglesia era la formación de los nuevos creyentes. Los nuevos creyentes, muchos recién convertidos, venían del paganismo y sus creencias estaban siendo introducidas a la iglesia. Es por eso que nosotros, mis amados y mis amadas, en medio de la experiencia de la iglesia, procesamos a los hermanos y ayudamos a los hermanos y tenemos estas clases, pues no tan solo de bautismo, sino también de discipulado, donde le enseñamos las doctrinas básicas del evangelio, cómo se vive el evangelio, cómo se lee las escrituras. El discipulado nunca puede sustituir la relación íntima con el Señor de cada uno de nosotros como creyentes. O sea, el congregarnos, mi amado, mi amada, es un lugar en donde nos acercamos al Señor y tenemos esa experiencia de acercamiento a la gloria del Señor y donde Dios nos habla. Pero no puede sustituir, mi amado, nuestra relación íntima con el Señor, nuestro tiempo a solas con Dios, nuestro tiempo de intimidad con el Señor. Así que en ese sentido es importante hacerle saber que la iglesia confrontaba dos grandes problemas. Y el primer problema, como lo estuvimos viendo, era la formación de esos líderes. Muchos venían del paganismo, muchos tenían otras religiones subyacentes en su mente, en su corazón, habían estado practicando una serie de experiencias religiosas anteriores y cuando llegan al cristianismo piensan que algunas cosas eran como se practicaban en medio ¿verdad?, de sus vidas. Eso acontece todavía hoy, mi amado, mi amada, usted lo sabe, que hay creyentes que han crecido, adoptado el evangelio, han crecido el evangelio, pero todavía quedan con algunos aspectos religiosos de verdad, de lo que quizás era su costumbre. Si vinieron de la iglesia tradicional, pues tienen algunos elementos, algunas palabras, algunas acciones, ¿verdad?, algunas actitudes y algunas maneras de ver la vida como se les enseñó. Pudiéramos decir que, por ejemplo, la influencia del espiritismo se es vista en muchas ocasiones dentro de la iglesia evangélica por influencias de ese espiritismo y de la manifestación del espíritu en medio de la comunidad de fe. También podemos ver cómo pues muchas personas que vienen, ¿verdad?, vuelvo y les repito, de la iglesia tradicional, ¿verdad?, de los hermanos de la iglesia católica, establecen, por ejemplo, como el aspecto
de la confesión o cómo ven el elemento de la Santa Cena, ¿verdad? Hay unos aspectos doctrinales que poco a poco se van adentrando en el ser humano, y cuando nosotros nos vamos acercando a las escrituras, vamos aprendiendo, vamos desaprendiendo unas cosas y aprendiendo otras. Por supuesto, la iglesia cristiana que hoy tenemos es una iglesia que ha ido creciendo, madurando a prueba de, ¿verdad? En medio de procesos de aprendizaje, de dificultades, de luchas, de batallas, de concepciones. La concepción, por ejemplo, por decirle una de ellas, el tema del bautismo, el bautismo de creyentes, que nosotros a la luz de la escritura, yendo lo que dice la palabra del Señor, que el bautismo es de personas que reconocen su condición de pecador y que necesitan ese bautismo de arrepentimiento en agua para que Cristo nazca en ellos. Pues para nosotros los evangélicos que creemos en el bautismo de creyentes, o verdad, de personas que confiesan su pecado, pues diferente quizás a la concepción de aún iglesias evangélicas que creen en cierto sentido en algunos aspectos de los sacramentos. Nosotros los bautistas pues creemos en el bautismo de creyentes. Hay otras iglesias evangélicas que creen que pudieran ser bautizados niños, y luego pues se desarrolla el tema de, ¿verdad?, lo que llaman ese elemento de la confesión, o ese elemento ¿verdad?, de reconocer que esos actos que hicieron los padres en fe también le aplica a ellos, y este tipo de cosas. Pero cuando conocemos las escrituras y vamos viendo las escrituras y vamos conociendo la verdad, esa verdad nos va dando una luz sobre cómo debemos de vivir. Así que si nosotros en este tiempo tenemos todas estas influencias culturales, religiosas, concepciones humanas, pues tenemos que crecer en la fe. Por eso es que la Biblia nos invita a nosotros, a los recién convertidos, pues a ponerlos a prueba, a apoyarlos, a levantarlos, a edificarlos. Y era parte de lo que el apóstol Pablo le está diciendo a Timoteo, a Tito en este caso, de que es importante que ponga ancianos o líderes dentro de la Grey que tengan esa formación tan importante. Otro aspecto, mi amado, mi amada, que estaba enfrentando la iglesia en aquel tiempo eran los falsos maestros. Los falsos maestros eran en su mayoría judaizantes que, vestidos de piedad, enseñaban elementos contrarios al evangelio y a la gracia. Deseaban que la iglesia fuera una extensión del judaísmo. O sea, que como único el ser humano pudiera recibir salvación era a través de la observancia de las prácticas del judaísmo, cosa que pues el apóstol Pablo fervientemente se opuso porque era solo Cristo el único medio para salvación. No hay observancia de ninguna ley humana o establecida que pudiera cumplir con los parámetros de santidad que Dios requiere, solamente Cristo. Así que Él es la puerta, y a través de Cristo y lo que somos en Cristo, entonces que somos salvos. Por eso es que la Biblia dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Así que son elementos que la iglesia cristiana en su desarrollo, crecimiento, en sus primeros años estuvo luchando y batallando pues con esa sana doctrina, con esa sana enseñanza que era tan importante. Podemos observar, mi amado, mi amada, cómo en esta carta del apóstol Pablo a Tito, ¿verdad? Esos dos elementos tan importantes, desarrollo de un liderato sano. Pablo quería que Tito desarrollara un liderato sano. El establecimiento de ancianos con una vida espiritual profunda era determinante para el buen desarrollo de la iglesia, y un dominio de las sanas doctrinas del evangelio. Y un comportamiento lleno del fruto del Espíritu Santo era determinante para la selección, para ser seleccionado como líder en toda iglesia. Mi amado, mi amada,
no, el liderato de la iglesia no se escoge meramente porque la persona tenga cierta edad o porque tenga cierto conocimiento, sino que es una combinación, mi amado, del fruto de una vida transformada por el poder del evangelio y al mismo tiempo un conocimiento de las verdades fundamentales de las Sagradas Escrituras. Me refiero, mis amados, mis amadas, que a veces nosotros tenemos en medio de nuestras iglesias hermanos que conocen Biblia de tapa a tapa los mapas, que conocen la historia de la iglesia, que conocen principios, prácticas, que conocen mucha teología y que conocen, ¿verdad? Y tienen una serie de fundamentos de la fe, pero lamentablemente su vida práctica, en su comportamiento, se ven cortados o se ven limitados porque el fruto del Espíritu pues no manifiestan ese dominio del Espíritu Santo, ese señorío de Jesucristo en medio de sus vidas. Todavía necesitan crecer más, todavía necesitan someterse más al Señor, todavía necesitan madurar más en el Señor. Conocimiento no es lo mismo que madurez. La madurez se adquiere, mi amado, mi amada, en esa entrega, en ese compromiso, en esa búsqueda, en ese sometimiento al Señor, en esa disciplina espiritual y en esa entrega y en esa llenura del Espíritu Santo cuando empieza a tomar control, dominio de todas nuestras vidas. Por eso es que hay personas que llegan a nuestras comunidades de fe y se frustran y se incomodan y si rápido no les damos un liderato, pues buscan la manera de cómo llegar, cómo demostrar su incomodidad y decir o establecer que en X o Y iglesia, pues tú sabes, no se les da oportunidad porque precisamente lo que se está haciendo, mi amado y mi amada, es evaluando y permitiendo que el Espíritu Santo forme el carácter. Nosotros somos cuidadosos en ese aspecto porque no queremos, amado hermano, amada hermana, lastimar el crecimiento espiritual de las personas. Por otro lado, también yo creo que las comunidades de fe debemos de ser, ¿verdad?, entendidas en el desarrollo de la gente, porque no podemos pretender que nadie cometa ninguna falta, que nadie cometa ningún error, que nadie, que todo lo haga perfecto, que todo lo haga bien. Tenemos que dar ese espacio y tenemos que discipular y enseñar a la gente a crecer en Dios. Así que el desarrollo de un liderato sano es determinante, mi amado. El desarrollo de un liderato sano es determinante. Se puede tener grandes estructuras, se puede tener un gran presupuesto, se puede tener recursos materiales, económicos de toda índole. Es más, se pueden tener grandes recursos humanos en términos de profesiones dentro de la iglesia y dentro de la comunidad de fe, pero el liderato cristiano es uno que está sometido a la obediencia a Cristo, es uno que busca el bienestar de la iglesia, es uno que busca, mi amado, mi amada, renovarse en el Señor y fortalecerse en el Señor. Y en ocasiones, pues a veces los años de experiencia poco a poco nos pueden jugar en contra porque pensamos que por los muchos años en el evangelio hemos alcanzado algún nivel. Y más lejos de la verdad, cada vez que crecemos en el Señor, cada vez que pasan años en el Señor, nosotros lo que debemos es someternos más a Dios y que Cristo sea formado en medio de nuestra vida. Y los falsos maestros de los cuales estuvimos hablando, que fueron los judaizantes, que fueron judíos que generaron problemas en el desarrollo de la iglesia. En ocasiones asumían una postura incorregible y provocaban divisiones en el seno de la iglesia. El apóstol Pablo ¿verdad?, nos confronta llamándolos contumaces, habladores de vanidades y engañadores. Y de eso vamos, ¿verdad?, a mencionar ahorita un poco sobre ese verso en específico, porque es un verso bastante característico de lo que debemos de ver en las actitudes que asumen un liderato en la iglesia. Si usted ve estas características, mire, no en la vida del otro, porque no se trata de la vida del otro, es en la vida suya. Si usted ve estas actitudes en usted, pues mire, pídale al Espíritu Santo, pídale al Señor que le muestre, que lo transforme, pídale perdón a Dios, humíllese delante del Señor, con mucho respeto lo digo, no porque, verdad, sea yo mayor que usted,
no todo lo contrario. Yo pienso que debemos de animarnos al amor y a las buenas obras. Así que algo que quiero compartir de manera también general es algo sobre Tito. Tito, el nombre Tito es de origen griego y muy común entre los romanos. Discípulo del apóstol Pablo, su nombre no figura en Hechos. En el libro de Hechos no aparece el nombre de Tito, pero sí con frecuencia en las epístolas del apóstol Pablo. Tito, de origen pagano, formó parte de la delegación enviada por los cristianos de Antioquía a Jerusalén, acompañado a Pablo y a Bernabé. Eso lo menciona en Hechos 15 y en Gálatas 2:3. Es posible que fuera originario de Antioquía, hijo espiritual de Pablo, ¿verdad? Según lo que establece Tito 1:4, hijo en la fe. En Jerusalén, los judaizantes reclamaron que Tito fuera circuncidado. Fíjese cómo es este asunto tan fuerte, el tema de la circuncisión, y tenemos que entender también que los judíos venían arrastrando el tema de la circuncisión y era lo que les daba identidad nacional a ellos. Pero, ¿verdad? Pablo está en contra de esa identidad porque por encima de una identidad terrenal, Pablo dice que nosotros somos ciudadanos del reino de los cielos, que nosotros somos peregrinos y extranjeros y que nosotros pertenecemos al cielo, al Señor. Nuestra ciudadanía está en los cielos. Pablo, ¿verdad? Cuando Pablo se le pide que sea circuncidado Tito, Pablo no cedió en este punto al no ser Tito de origen judío y la iglesia se pronunció a sí mismo por el principio de la libertad en cuanto a la circuncisión de los cristianos salidos de la gentilidad, ¿verdad? O de los gentiles. O sea, ahí se da, mi amado hermano, mi amada hermana, una lucha y lo vemos claramente en Gálatas. Gálatas capítulo número 2, comienza el apóstol Pablo que se le exigió y que se le pidió y que habían unos hermanos metidos dentro de la comunidad de fe que no eran de la gracia y entonces él comienza a decirle que de ninguna manera Tito tenía que ser circuncidado porque Tito no provenía, ¿verdad?, de un origen judío, sino que era gentil. Y que ese aspecto de no ser circuncidado para nada afectaba la fe, ni nada afectaba salvación. Importante eso, porque Pablo en la carta de Tito va también a darle estas herramientas y le va a estar hablando a Tito sobre ese aspecto. ¿Verdad? Parte de los propósitos por los cuales la carta está hecha, Pablo está discipulando a Tito sobre cómo debe servir y cuidar la iglesia, cómo debe de levantar ese muro de contención para que la iglesia no se convirtiese en algo que no fuese el propósito de Dios, el evangelio, el cumplimiento de la presencia de Dios y el derramamiento de la presencia de Dios en medio de la tierra. Ante la difícil tarea de dirigir la obra en Creta, Pablo le ofrece instrucciones y consejos sobre cómo debe desarrollar su trabajo. Pablo ¿verdad? Es un apóstol, unas experiencias espirituales, profundo en doctrina, profundo en manifestación de poder de Dios. Pablo fue utilizado por Dios en sanidad, fue utilizado por Dios en diferentes aspectos. En milagros maravillosos se derramaron o se dieron a través del ministerio del apóstol Pablo, pero juntamente con eso también una profundidad de la enseñanza. Así que Pablo es como decimos nosotros, un veterano de 1000 campañas que conoce al pormenor cómo desarrollar la iglesia y de qué cosas se debe de cuidar la iglesia. Ofrece características determinantes para el liderato de la iglesia y de esas vamos a estar hablando. Y brinda orientación sobre los aspectos fundamentales de la enseñanza de la sana doctrina. Pablo establece de manera clara y eficiente lo que es la sana doctrina, lo que es la enseñanza de la palabra de Dios y lo que es la revelación del Antiguo Testamento y lo que es Cristo, la obra del Espíritu Santo en medio de la iglesia.
expone en forma clara los elementos de la fe salvadora y cómo cuidarse de las desviaciones que producían los falsos maestros y la cultura pagana. Usted va a ver en Pablo dos áreas o dos polos a los cuales él quiere proteger y salvaguardar. O sea, Pablo no desea que la iglesia llegue al extremo de convertirse en una iglesia pagana, gnóstica, sin ningún tipo de trascendencia ni simiente en las escrituras, pero por otro lado, no desea tampoco que se convierta en una iglesia judaizante. ¿Ves? Son las dos vertientes dentro de la vida de la iglesia que de nosotros también debemos de cuidar. La iglesia es columna y baluarte de la verdad. La iglesia no es, mi amado hermano, un club social donde usted la pasa bien. La iglesia no es un lugar en donde usted pues pasa 2 horas o 3 horas para de alguna manera, pues tú sabes, despejar la mente. Aunque en cierta manera funge como, eso es parte de la función que hace genuinamente las personas que se congregan, que vienen a la iglesia, las personas que sirven al Señor y que se congregan activamente. En muchas ocasiones esa experiencia trae sanidad, trae salud, trae una renovación, trae un tiempo de renuevo espiritual y físicamente, pero no es meramente un bienestar privado el que experimentamos cuando venimos a la iglesia, sino es parte del cumplimiento del propósito de Dios. La iglesia va mucho más allá de nosotros. La iglesia es la novia o la esposa de Jesucristo, la novia del Cordero, y debemos de someternos a Él y vivir para Él. También, mi amado, mi amada, dice aquí, expone en forma clara los elementos de la fe salvadora, ¿verdad? Y lo estuvimos hablando, lo que producía, las desviaciones que producían los falsos maestros, o la otra desviación, la cultura pagana, y debía cuidar la iglesia del legalismo por un lado y del misticismo por el otro. El misticismo por el otro. Qué maravilloso, ¿verdad? Como Pablo en una carta tan breve, tan corta, pero tiene un profundo significado y tiene de una manera clara el propósito. Mire, de manera breve, para luego pasar a la lectura del capítulo número 2. Mire de manera breve en el capítulo 1 lo que la palabra nos muestra acerca del carácter o requisitos del líder. Mire lo que dice: el que fuera irreprensible, marido de una sola mujer, y tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución, porque es necesario que el obispo sea irreprensible, nuevamente irreprensible, como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo y santo. Y esa parte sobrio, justo y santo lo puse en un color diferente y luego le voy a explicar por qué. Dueño de sí mismo, retenedor de la palabra fiel tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Eso lo dice la Reina Valera. Mire cómo lo dice la Nueva Traducción Viviente. El anciano debe llevar una vida intachable. Tiene que serle fiel a su esposa. Y sus hijos deben ser creyentes que no tengan una reputación de desenfrenados ni rebeldes. Pues un líder de la iglesia es un administrador de la casa de Dios y debe de vivir de manera intachable. No debe ser arrogante, ni iracundo, ni emborracharse, ni ser violento, ni deshonesto con el dinero. Excelente, maravilloso, aleluya. Dice también, al contrario, debe recibir huéspedes en su casa con agrado y amar lo que es bueno. Deben vivir sabiamente y ser justos. Mire qué maravillosa esta porción, este aspecto de lo cual habla, ¿verdad? Ese característico requisito que debe tener el líder. Tiene que llevar una vida de devoción y disciplina.
una vida de devoción y disciplina. Un líder tiene que servir al Señor. Un líder tiene que alabar al Señor. Un líder debe de honrar al Señor. Un líder debe vivir una vida en orden, en las áreas, mi amado, mi amada, de su vida. No tan solo la lectura de la palabra, etcétera, sino también en orden, en el aspecto, por ejemplo, de su área de trabajo, y de eso vamos a hablar más adelante. Y también debe tener un aspecto de devoción, mi amado. Tiene que haber un aspecto de entrega, tiene que haber un aspecto de glorificar el nombre del Señor, tiene que haber un aspecto de alabar a Dios, de como decíamos cuando yo estaba en la universidad, estar embollado con el Señor, tener ese tiempo de oración. Un líder no depende, mi amado, que si la esposa quiere ir a la iglesia o no quiere ir a la iglesia, o si el esposo quiere ir a la iglesia o no quiere ir a la iglesia. Una persona que es líder tiene un encuentro personal con el Señor, tiene un deseo vivo y un anhelo ferviente por alabar y glorificar y honrar, y mi amado, y sus labios no se callan para darle gloria, honra, alabanza y adoración al Señor. Tiene una pasión por Dios, tiene una pasión por su presencia, anhela orar, anhela levantar las manos al cielo. Mire, mi amado, no está pendiente a otras cosas que no sea a ese elemento de honrar y de bendecir el nombre de Dios. Mi amado, mi amada, si usted es líder, si usted desea un obispado, si usted desea un liderato, mire, olvídese en cierta manera de tener, de ser. Hay personas que lo que hacen son críticos de culto. Sonríase que el Señor le ama. Que lo que están es haciendo una evaluación de los detalles de los cultos y en qué se equivocó o en qué dijo. No. Cuando usted llega a un culto, cuando usted vaya a la casa de Dios, un líder tiene que ir a la casa de Dios, mi amado. Tiene que tener esa pasión, ese deseo, ese anhelo de llegar a la casa del Señor, como decía el salmista. Y decía, como lo decía el salmista en el Salmo 42. ¿Verdad? Que como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Tiene un anhelo de bendecir el nombre del Señor, tiene un anhelo de darle al Señor lo mejor de su vida. Entonces, para mí es importante, mi amado, mi amada, que debe de tener una vida llena, llevar una vida de devoción, de entrega, de alabanza, de adoración, que cuando se levante tenga una actitud de adoración a Dios, y cuando se acueste tenga una actitud de adoración a nuestro Dios. Mire, debe tener una fuerte creencia en el mensaje fiel que se le enseñó. No está, mi amado, mi amada, por detrás de cualquier viento de doctrina, no está por ahí creyendo cualquier cosa, no, tiene un profundo conocimiento de las Sagradas Escrituras. No va a las Escrituras meramente a sacar algo que le ayude, como quizás algunas personas van al internet y buscan de Pablo Coelho o buscan de diferentes motivadores, aspectos que les hagan sentir bien. No, el hombre de Dios tiene una fuerte creencia y conoce las Escrituras y sabe cómo aplicarlas, amado. Entonces podría animar a otros con la sana enseñanza y demostrar a los que se oponen en qué están equivocados. Así que es un gran reto que tenemos nosotros, mis amados y mis amadas, como líderes cristianos en este tiempo. No es ser líder cristiano no es meramente tener una posición. Mire, hay gente que son líderes y no tienen una posición dentro de la iglesia. Hay gente que son personas que Dios ha llamado y que tienen una convicción y que no ejecutan ninguna posición dentro de la iglesia, no están ni en la junta de diáconos, no están, pero son hombres y mujeres que Dios ha capacitado y están ahí porque en el momento determinado el Señor los va a llamar a cosas maravillosas y Dios va a hacer cosas poderosas en medio de su vida. También en esta porción, este capítulo número 1, podemos observar y podemos ver, mi amado, mi amada, lo que el apóstol, ¿verdad? Características de los falsos maestros. Características de los falsos maestros. Y Tito, capítulo 1, versículos 10 y 11, dicen de la siguiente manera. Porque hay muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores,
mayormente los de la circuncisión, a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras, enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. ¡Wow! Mire, vuelvo y le repito, mire las características, mi amado, mi amada, que aparecen ahí, que el apóstol Pablo describe. Dice que los falsos maestros, porque hay aún muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión, a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras, enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Y es impresionante esta porción, mi amado, mi amada, porque Pablo hace una radiografía de qué cosa o qué aspectos ¿verdad? Un maestro falso manifiesta. Mire cómo lo dice la nueva traducción viviente. Pues hay muchos rebeldes que participan en conversaciones inútiles y engañan a otros. Me refiero especialmente a los que insisten en que es necesario circuncidarse para ser salvo. Hay que callarlos, porque con su falsa enseñanza alejan a familias enteras de la verdad y solo lo hacen por dinero. Wow. Miren, nosotros cuando estamos al frente de, ¿verdad? De una comunidad de fe, cuando somos líderes, tenemos que tener esa sabiduría, ese discernimiento, esa sensibilidad, pero también tenemos que asumir una actitud de salvaguardar y de proteger la iglesia. Hay personas que dicen y hablan, ¿verdad?, de que el pastor es fuerte de carácter o que el líder es fuerte de carácter. Y no cabe la menor duda que nosotros tenemos que ser amorosos y que debemos ser amorosos y es esencial en la vida de un creyente. Pero ser amoroso no significa que le vamos a permitir a todo el mundo hacer lo que les da la gana. O sea, nosotros tenemos que salvaguardar y que cuidar la grey. Tenemos que cuidar a los hermanos y a las hermanas, lo que escuchan, lo que permiten, lo que enseñan. En muchas ocasiones hay personas que lo que enseñan, mi amado, con mucho respeto lo digo, es una enseñanza equivocada, es una enseñanza sociológica, es una enseñanza conforme a, ¿verdad?, a las cosmovisiones y a las construcciones ¿verdad?, de gente que lo que hacen es teorizar con el ser humano. Por eso es que nosotros partimos de las Sagradas Escrituras. Las Sagradas Escrituras nos revelan a nosotros, mi amado, mi amada, la verdad eterna de por qué hemos sido creados, para qué hemos sido creados y cuál es el propósito final del ser humano. El propósito final de nosotros los seres humanos es honrar, bendecir y glorificar el nombre del Señor. Nosotros hemos sido creados para la alabanza de su gloria. Nosotros no estamos en esta tierra para nuestro placer. Nosotros estamos en esta tierra para darle honra, alabanza, adoración y cumplir el propósito de Dios. Y en eso el ser humano ha de gozarse, porque como le dice el salmista, hacer la voluntad de Dios le ha agradado, es agradable, es una bendición. Así que en ese sentido es importante reconocer que los contumaces o los rebeldes son esas personas que uno en cierta manera les trata de enseñar, uno les trata de amonestar, uno trata de corregir, pero son personas que de ninguna manera escuchan. Ellos mismos se han hecho su propio Dios. Ellos, su criterio es tan importante que ni aún ni Dios mismo hablándole pueden llegar a cambiar su meditación y a pensar de una manera diferente. El corazón se ha endurecido y se han ellos puesto en el lugar que a Dios le corresponde y esa actitud de ser contumaz, esa actitud de ser rebelde es una actitud que demuestra la actitud que tuvo el enemigo en el reino de los cielos cuando se rebeló en contra de Dios y de su voluntad. Así que nosotros, mis amados y mis amadas, como hijos obedientes y como
como hombres y mujeres que anhelamos honrar el nombre del Señor, debemos vivir para Dios. Debemos bendecir el nombre del Señor y debemos agradarnos en lo que Él nos ponga a hacer. Hay gente, mi amado, mi amada, que si el Señor los tiene sentados, están molestos, incómodos, se sienten infelices, se sienten incompletos. Y mi amado, hay gente que saben esperar en Dios y ver la gloria de Dios. Y yo me gozo, mi amado, mi amada, en ese fruto. Cuando veo jóvenes, cuando veo chicos y chicas, cuando veo hermanos, personas que llegan a la comunidad de fe y se sientan ahí, no, pastores, lo que yo pueda servir, estoy aquí para servir, pero mientras tanto estoy aquí y saben esperar los procesos, manifiesta un testimonio glorioso. Muchas de las personas, mi amado, mi amada, que buscan un liderato, a veces lo hacen con las razones equivocadas. Desean pues que sus nombres sean conocidos, demostrar su conocimiento, manifestar de alguna forma, ¿verdad? Lo que reciben o lo que tienen o lo que demuestran, pero el liderato no es eso. La Biblia dice que el que quiera hacerse grande se haga el servidor de los demás. La Biblia dice que es necesario tomar el lebrillo y tomar la toalla y secar los pies a los demás, porque si no, no tendremos parte en el reino de los cielos. Es un cambio de visión de cómo, ¿verdad? Jesús en un momento determinado le dice a sus discípulos, ustedes saben que aquí la gente lo que quiere es enseñorearse de las demás personas, lo que quieren es influenciar a las demás personas, pero un verdadero líder no necesita eso, sino todo lo contrario, lo que necesita es demostrar que Cristo, aleluya, es su Señor y que Él vive para Dios de una manera poderosa. Así que esa motivación, Pablo dice que lo hacen lo hacen solo por dinero, lo hacen por una motivación carnal, egoísta. Hay gente, mi amado, mi amada, que la tarea que realiza lo hace de manera egoísta, pero nosotros no debemos de ser así. Bendito el nombre del Señor. Qué maravilloso es, aleluya, ver cómo Dios glorifica, se glorifica en medio de nosotros. Quiero brevemente mencionar algo sobre el tema de ser contumaz adicional. Mire, contumaz viene de una palabra que significa desordenado, indisciplinado, desenfrenado, sin ley. Significa salirse del orden. Significa evadir las obligaciones o actuar sin disciplina o irresponsablemente. En el Nuevo Testamento el adjetivo figura en las referencias, ¿verdad? Las referencias no es simplemente a la pereza, sino en la irresponsabilidad. Lo que no quieren ganarse la vida están fuera de orden. Esto está hablando principalmente en la carta del apóstol Pablo a Tesalonicenses, que hablaba de algunos que eran ociosos y entonces no querían esforzarse, no querían trabajar, lo que querían era vivir de los demás. Y el apóstol está diciendo que estas personas son desobedientes y rebeldes, desordenados. Están también fuera de la exigencia de la enseñanza cristiana. Una vida secular indisciplinada está en contradicción con la profesión cristiana. El desarrollo de la iglesia se había afectado también, ¿verdad? Y eso es una parte ahí que añadí. Obstinado, porfiado, terco, pertinaz, tenaz, impertinente, entestado, testarudo, tosudo, baturro, rebelde. Eso es lo que dice el diccionario Voz del contumaz. Personas que usted le dice, no, pero en este momento no, y siguen por ahí y llegan un momento en que su egoísmo y su manera de actuar deshonra a Dios y no bendice el corazón de los demás creyentes. Terrible. Ya en el capítulo número 2, de los cuales estaré compartiendo ahora brevemente,
nos habla acerca del orden, nos habla acerca del orden en la familia, en el orden, en la manera en que debe de comportarse el varón, la manera en que debe comportarse la mujer. En un aspecto sobre los jóvenes también lo menciona. Habla acerca, también vuelve a hablar de los ministros, de nosotros, los pastores, los líderes, los que estamos en algún tipo de ministerio y algún tipo de liderato. También habla acerca de los trabajadores. Interesante. Habla ahí de esclavos y ahí pues hay todo un elemento muy particular y lo veremos en su momento. Luego habla de la doctrina y luego vuelve a hablar acerca del ministro o de aquel que es servidor. Y mire cómo dice el capítulo número 2. Lo voy a leer en la nueva traducción, perdón, voy a leerlo en la Reina Valera. Y luego tengo algunos comentarios con la nueva traducción viviente. Dice, pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Le está hablando a Tito. Que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. En la nueva traducción viviente dice, enseña a los hombres mayores a ejercitar el control propio, a ser dignos de respeto y vivir sabiamente. Deben tener una fe sólida y estar llenos de amor y paciencia. Esto está hablando acerca de los hombres. Así que en la casa del Señor, los varones no tienen que ser vistos como líderes, tienen que ser vistos como personas de una fe personal. Mire, mi amado, mi amada, tenemos que ejecutar nuestra responsabilidad y nuestra relación con el Señor y debe de ser manifiesta en medio de la comunidad de fe. Los varones somos líderes. Yo sé que en ocasiones, ¿verdad? Nuestras hermanas ejecutan tareas y eso está muy bien y gloria a Dios por eso y las fomentamos y creemos en que tienen que seguir en ese desarrollo de las diferentes áreas a las que el Señor les ha llamado a servir. Pero el varón no puede quedarse atrás y recostarse en medio de esa tarea y decirle pues que lo hagan las mujeres. No, nosotros tenemos que asumir un rol también de ayudar, de colaborar, de servir, de entregarnos. O sea, no podemos, como dicen el americano, lay back. Nosotros no nos podemos recostar de que otro lo haga, ¿no? El varón tiene que ejecutar una tarea y tiene que tener unas características serios, sobrios, prudentes, sanos en la fe, en el amor y en la paciencia. Habla ahora de las ancianas o de las, ¿verdad? De las mujeres mayores. Sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, no maestras del bien, que enseñan a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos para que la palabra de Dios no sea blasfemada. O sea, interesante que las damas que han caminado ya un trayecto, igual que los varones, que tenemos ahí a los muchachos que están ahí creciendo, pues nosotros nos podamos acercar, ¿verdad? A ellos y disipularlos, enseñarlos, animarlos, fortalecerlos en esa tarea que es tan importante de una vida que sea de bendición. Así que las mujeres, las damas ancianas deben ser reverentes en su porte, cuidadosas, no calumniadoras, no esclavas del vino y maestras del bien. Entonces, tienen que tomar ese aspecto de apadrinar, de apoyar y de bendecir a esas mujeres jóvenes que en muchas ocasiones, amadas, muchas damas jóvenes van aprendiendo lo que es el tema de la familia, ¿verdad? Por el ejemplo que tuvieron en su casa y eso está muy bien, pero a veces en la fe necesitan a alguien que les apoye, que les bendiga, que les anime, que les inste. Deben de ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, reverentes, cuidar a sus maridos. Mire, yo sé que este aspecto de la sujeción es un aspecto que en medio de la cultura en la que nosotros estamos, donde tú sabes, está el aspecto del abuso, está el aspecto de la manipulación, está el aspecto de la utilización en ocasiones de textos bíblicos para sacar beneficio personal. Yo sé que eso existe,
pero no cabe la menor duda también que el marido y la mujer deben someterse el uno al otro. Debe de haber una relación profunda, debe de haber una relación de respeto el uno para con el otro, de cuando uno ve al otro quizás alcanzar alguna meta, uno se goce y viceversa, que nos apoyemos, que podamos juntos caminar un trayecto, que amemos a la otra persona. Yo sé que la sociedad en la que nosotros estamos, queremos ser cuidadosos con nuestros corazones y que nadie nos lastime, que nadie nos lacere y que nadie nos dañe. Y a veces en la relación matrimonial amamos con reservas, amamos con reservas. Pero tenemos que aprender en medio de la experiencia matrimonial a amar sin reservas, como Cristo amó. Y los varones tenemos que aprender eso. Los varones tenemos que amar sin reservas a nuestras esposas, darnos por ellas, desvivirnos por ellas, amarlas con todo el corazón. Yo sé que hay momentos determinados en que uno puede observar algunas características que pues uno quizás le hiere, le incomoda, pero mira, esas pequeñas pajitas que le caen a la leche, sácalas para el lado y aprende a amar a tu esposa porque ella es tu cuerpo, ella es a ti, ella eres tú mismo y viceversa. Hermana, usted a su esposo, bendígalo, cuídelo, respételo. En ocasiones, ¿verdad? Menospreciamos al marido. A veces, pues si el marido espiritualmente hablando, pues quizás no está en lo que nosotros pensamos que es la altura en la que nos encontramos nosotros, pues lo menospreciamos y Dios entonces sí está conmigo y Dios no está contigo. Y en ocasiones, mi amado, mi amada, se crea un ambiente de una rivalidad terrible y no hay sometimiento a Dios y no hay y no bajamos y por ende se desarrollan ambientes de mucha fricción, de mucho dolor en medio de la experiencia matrimonial. Para que el matrimonio venza, tienen ambos que morir. Para que el matrimonio se desarrolle y crezca, tienen ambos que dejar de ser para ser una sola carne, un solo propósito. Gloria sea el nombre del Señor. Mire cómo dice y nos habla a los jóvenes, a la juventud. Dice que sean prudentes, la prudencia, sean cuidadosos, escuchen el consejo de sus padres, escuchen el consejo de su líder, del pastor, de los hermanos que le aman. Mire, permita escuchar y permita que ese consejo llegue a lo profundo de su corazón. Entonces, mire lo que dice acerca del ministro. Cuando esos jóvenes vean al ministro, mire, dice el versículo 6, exhorta a sí mismo a los jóvenes a que sean prudentes, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza, demostrando integridad, seriedad, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Ahí está hablándole ya al ministro, al pastor, al liderato. Mire, como por ejemplo, yo tendría el standing de hablarle, por ejemplo, a algún joven, por ejemplo, que no hable malo, si yo hablo malo. ¿Cómo yo pudiera decirle no, no seas rebelde si yo soy el primero que manifiesto rebeldía? No, tengo que ser de testimonio. Ese es el problema que hay en esta sociedad, que los líderes políticos, los líderes sociales desean que la gente haga lo que ellos no hacen. Ese es el problema que hay ahora mismo cuando, por ejemplo, con mucho respeto lo digo, pero con mucha seriedad, ¿cómo es posible que líderes políticos nos hablen a nosotros de ser cuidadosos con el dinero cuando a sus propios familiares les estaban dando salarios y haciendo una serie de cosas fuera de propósito del orden, de lo que es responsable, sino lo que se desarrolla es una oligarquía, un grupo selecto por encima de las demás personas? Si el Señor lo ha puesto a usted en una posición de liderato social, en el gobierno, donde quiera, sea responsable.
sea de testimonio. ¿Cómo es posible que usted ponga a su esposa o a su esposo en unos lugares ganándose un dinero de una manera? Por favor, sea prudente. También pasa en medio de los contextos religiosos o de la iglesia. Tenemos que ser sabios, que tenemos que ser prudentes, tenemos que tener una conciencia de los límites, mis amados y mis amadas. Hasta dónde llega, hasta dónde es permitido, dónde tiene una buena imagen, un buen testimonio. Y es lo que dice el apóstol aquí, que nadie tenga nada malo que decir de vosotros. Siempre para el malo van a haber cosas malas. Es verdad. Pero genuinamente seamos prudentes en la ejecución de nuestros ministerios. Así que los ministros tenemos la responsabilidad de ser líderes y de ser ejemplo y de manifestar una profundidad teológica, una profundidad de pensamiento, y que ese pensamiento sea renovado, que nos interese la manera, por ejemplo, en que se manejan las finanzas dentro de la iglesia, en la manera en que se manejan la propiedad de la iglesia, que seamos cuidadosos en la manera en cómo ejecutamos cosas dentro de lo que es la experiencia de la fe, en que tratemos a los hermanos y hermanas sin preferencia. Muchos aspectos como ese. En el versículo número 9 y versículo número 10 es contundente, mi amado. Y exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. Me interesa hacerles entender algo aquí. Mire cómo lo dice la Nueva Traducción Viviente. Los esclavos siempre deben obedecer a sus amos y hacer todo lo posible por agradarlos. No deben ser respondones, ni robar, sino demostrar que son buenos y absolutamente dignos de confianza. Entonces harán que la enseñanza acerca de Dios, nuestro Salvador, sea atractiva en todos los sentidos. Sabemos que versos como este en un momento determinado fueron mal utilizados para justificar la esclavitud, y pudieran dar la alusión, ¿verdad? Que están justificando la esclavitud. Genuinamente, ¿verdad? A mi entender, en medio de mi análisis, exégesis, etcétera, tenemos que entender que nosotros primeramente somos esclavos de Jesucristo, somos siervos de Jesús, a quien nos debemos sobre todas las cosas al Señor. Y el Señor nunca, mi amado, mi amada, destruiría nuestra dignidad, porque nosotros somos hechura suya, creados a su imagen y semejanza. ¿Okay? Por ende, yo veo en este aspecto una relación de respeto y de cordialidad entre las personas, ¿verdad? Que pudieran ser nuestros jefes, que pudieran ser las autoridades, que pudieran ser aquellos que están en un lugar superior a nosotros. Yo cuando trabajaba, si mi jefe, ¿verdad? A un trabajo, pero cuando trabajaba a nivel secular y de repente el jefe, yo estaba haciendo un trabajo rutinario mío, me decía, no, mira, Omar, necesito un reporte de esto. Pues yo dejaba lo que estaba haciendo y hacía el reporte que él me solicitaba, sin protestar, sin estar peleando, ni refunfuñando, ni diciendo, no, que ahora no puedo, lo voy a hacer mañana. No, yo hacía, le decía, me voy a tardar más o menos este tiempo, y trataba de ejecutar lo que me solicitaba. Yo recuerdo en una ocasión que quien fue mi jefe en un momento determinado, el dueño de la compañía donde trabajaba, me solicitó un informe de ventas terrible. Yo lo hice, lo desarrollé, me tardé 3 días, salía tarde, se lo entregué. Cuando se lo entregué, lo que hizo fue tomar el papel, mirarlo así por encima y lo tiró en el escritorio. No te preocupes, yo lo veo después. Y cuando yo salí de la oficina, yo salí como yo dije, pero este hombre no me acaba de pedir este reporte porque lo necesitaba urgente. Y yo le pude cumplir con lo que deseaba.
pero, pero yo le serví. Lo importante era que cumplí con lo que él me solicitaba y así lo hice. Así que en ese sentido, mis amados y mis amados y mis amadas, es importante hacerles saber que a veces nuestras actitudes en el aspecto del trabajo pues no son las más apropiadas. A veces nosotros, ¿verdad? Con mucho respeto lo digo, no tenemos la mejor actitud de servir al prójimo, de servir al otro, buscamos la manera de cómo afectar y aún hasta dañamos nuestros ambientes de trabajo. Y nosotros los creyentes tenemos que ser diferentes, tenemos que ir en contra de la corriente. Nosotros como creyentes debemos ser hombres y mujeres que no permitimos que se nos explote, pero tampoco nos sentamos haciendo nada. Tenemos que ser productivos y tenemos que hacer con nuestras manos lo que es útil para bendecir y glorificar el nombre del Señor, aprender y Dios nos ha de honrar. Esa es mi manera de verlo, evidentemente, y esa es mi interpretación acerca de este texto bíblico. Hay personas que piensan diferente, hay personas que consideran, ¿verdad? Otros aspectos sociales dentro de esto y políticos, pero mi manera de verlo es de manera bien sencilla. Dios me puso ahí y me puso a dar testimonio y dar lo mejor de mí y dentro de dar lo mejor de mí, cumplir la cabalidad. Tuve también la experiencia de trabajo en un lugar en donde el jefe que tuve pues pretendía que yo mintiera para alcanzar una venta, pretendía que yo manipulara las cosas para lograr una mayor ganancia y pretendía que yo hiciera una serie de cosas para beneficio de él y beneficio de la compañía y renuncié. Dije, no, esta no es la manera mía de actuar, no es mi carácter. Yo ante los clientes, pues iba de frente, no tenía ningún tipo de contemplación que no fuera dar lo mejor de mí y de demostrarle mi genuino interés porque su compañía pues, pudiera producir y fuese fructífera. Y de esa manera ser socios en medio de la experiencia de trabajo. Para algunas personas, para que el jefe no fue muy agradable, pero la realidad es esa. Tuve yo que renunciar, no iba a vender mi paz mental por un trabajo. Hay gente verdaderamente por otro lado que explotan. Y si tú tienes empleados y si tú eres dueño de una empresa o si tú eres supervisor, sé cuidadoso, sé cuidadoso con la gente que tienes a tu encargo, porque Dios también te va a pedir cuenta. Dios va a tocar a tu puerta y te va a decir por qué mutilaste, por qué dañaste, por qué hiciste X o Y cosas. Yo creo que en medio de todas las relaciones nuestras está Dios, así que tenemos que tener ese cuidado. Versículo 11 al 14 nos habla del aspecto doctrinal. Y míralo mira lo que dice. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Gloria sea el nombre del Señor. El propósito de Dios, la doctrina de Dios, la manifestación clara de la voluntad de Dios está en que Dios ha redimido un pueblo y ese pueblo desea honrar y bendecir al Dios que lo llamó y desea, aleluya, vivir para Él. Qué maravillosa es la enseñanza. Y cuando nosotros llegamos a conocer a Dios, amado, amada, podemos experimentar esa maravillosa bendición. Para finalizar, dice el verso 15, esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecia. Mire cómo lo dice la Nueva Traducción Viviente. Debes enseñar
estas cosas y alentar a los creyentes a que las hagan. Tienes la autoridad para corregirlo cuando sea necesario. Así que no permita que nadie ignore lo que dices. Mi amado, mi amada, esto es palabra del Señor. Y no lo digo yo porque sea líder o porque sea pastor o porque... No. Es porque yo creo que si Dios va delante de nosotros, nosotros todos hemos de ver la gloria del Señor. Y la estamos viendo. En medio de nuestra comunidad de fe, Dios está haciendo tantas cosas maravillosas y estamos viendo milagros, estamos viendo portentos y estamos viendo su respaldo. Honrémosle y vivamos para Él. Continuemos, amado hermano, dándole gloria, honra y adoración a aquel que la merece toda, nuestro Señor Jesucristo. En esta hermosa noche, amado, amada, me gozo contigo y me gozo por esta hermosa y maravillosa palabra. Fomenta la correcta enseñanza. Enseña la sana doctrina. Aprende de lo maravilloso del Señor, que Él tiene grande bendición para nosotros. Que en esta noche la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo sea sobre ti, que te dirija, que el Espíritu Santo te llene y que esta enseñanza pueda hacer raíces profundas en ti y que tú puedas vivir en esta enseñanza y en esta vida, aun cuando el viento sea contrario y quieran arrancarte, tú y yo estemos siempre fundamentados sobre la roca y que al cabo de la tormenta podamos decir estoy en pie por la gracia de Dios. Te amo en el amor del Señor, te bendiga el Señor. Lloramos al Señor, ¿verdad? Para que tus peticiones, tus necesidades sean cubiertas de manera especial. Padre, te doy gracias por tu infinito amor, te doy gracias por tu profunda gracia, te doy gracias, Señor amado, por tu amor inagotable para con nosotros. Y yo te pido de manera especial que tú bendigas a cada hermano y a cada hermana en medio de sus luchas y de sus batallas. En el nombre de Jesús. Amén y amén. La gracia, la paz y la bendición de nuestro Señor Jesucristo sea contigo de manera especial, ahora y siempre. Dios te cuide.